se da una parte a cada uno y la organización empresarial la suma de los dos. Digo que cuando hablemos de financiación, hablemos de las organizaciones económicas en todo caso. Porque los empresarios reciben el doble que los sindicatos y no aparecen en ningún medio de comunicación. Simplemente. Bien. Otra pregunta. Perdón. Yo no recibo nada, no. Vale. Venga. El doble de cero es cero. A ver, ¿por qué se lucubra sobre medidas imaginativas en vez de analizar las aberraciones cometidas para no incidir de nuevo en ellas? Son relevantes con la corrupción, los lobbies atrincherados, los remedios a corto plazo, las normativas y legislación adulteradas, la promoción de emprendedores en vez de consolidar empresas obligando a los bancos a facilitar la liquidez. ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Tú? Yo mismo, vamos. No sé, es que no sé exactamente si eso es lo que se hace, ¿no? Yo creo que esto me da pie a esta pregunta para decir algo, para entender el problema. O sea, el problema que tiene un país como el nuestro es que no vive solo, vive con todo lo demás, ¿no? Y las cosas suceden sin que nosotros podamos decir que no suceda, ¿eh? Entonces, aquí hemos puesto múltiples ejemplos. Entonces, a veces se hace una proyección en el futuro. Ahora mismo estamos analizando qué va a pasar con la energía en el año 2030 y posiblemente nos equivocaremos. Pero en líneas generales nuestras empresas y el país se hace bien. Una muestra de los datos que yo daba antes. Eso es imposible si no se hace bien. Y obviamente otras cosas se hacen mal. Claro que sí. Pero entonces lo que tenemos que hacer es sí analizar. Las empresas lo hacen, yo creo los gobiernos también y los ciudadanos también lo hacen, porque cuando hay elecciones pues también prefieren uno u otro gobierno. O sea, eso pasa siempre, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo con este debate, me parece a mí, es eso, es emitir opinión sobre lo que hacemos o no hacemos, pero no quiere decir que todo lo que hagamos lo hagamos de la misma forma equivocada. Cuando hablamos de emprendedores, en algunos sitios se hace bien y otros no, pero también depende de las propias personas. La universidad, pues hemos dicho antes el problema que tiene, pero no es solo un problema, es un acierto también, aunque tenga problemas en algunos campos, ¿no? Y por eso es fundamental lo de entender qué se está haciendo. Decía Felipe antes, el tema de ¿por qué nos dedicamos al tema del coche eléctrico? No sé qué. Bueno, es que tenemos que hacerlo todo. O sea, tenemos que ir pensando en el futuro. Eso no quiere decir que dejemos de lado hacer otras cosas. La ley de sostenibilidad no quiere decir que no nos ocupemos de otra cosa. No, es que además de eso hay que arreglar otras cosas. Y fijarse bien, yo estuve hace poco en San Sebastián en un debate con esto de la presidencia española, en una reunión de los ministros europeos, y el tema era el coche eléctrico. El gobierno francés, que lleva apostando tiempo sobre eso, no había duda. El alemán dijo allí que lo iba a plantear, o sea, que lo iba a apoyar a tope. ¿Por qué? Porque la industria europea necesita de ambas cosas, el automóvil y la electricidad. Por lo tanto, si no empieza a prepararlo ahora, no lo tendrá luego. Eso no quiere decir que no nos ocupemos ni del paro, pero son cosas distintas. Vale. Muy bien. Vamos con... ¿Decías algo? ¿No? Esta pregunta, voy a ver si la es que está puesta en esquema, no solo son costes laborales. Los costes, pues en principio, según el que escribe esto, fiscales, más energéticos, más laborales, más la competitividad tecnológica, que de alguna manera tiene que... Los costes energéticos tienen que reducirse a base de costes de generación, energías con tecnologías de primer orden que favorezcan las industrias de mayor valor añadido. Y la deslocalización, instalación en lugares de menor coste y de mayor potencial de crecimiento económico, que después pone BMW Estados Unidos, Mercedes Brasil e industrias de todo tipo China. Yo creo que de esto se ha hablado, pero en fin, si queréis añadir algún tema, Claudio. No, yo recuerdo a Aguilé de España hace 18 años en Sevilla, que cerró la planta ganando mucho dinero. Está. Esto funciona en función de muchos intereses, no solo económicos, sino también de nuevos mercados y demás. Y aquí alguno decía, hacemos un boicot a Aguilé y ya está. La campaña de Aguilé ya está hecha y por lo tanto no había ningún boicot. Hay intereses comerciales y de todo tipo. Bien. Económicos y de otro tipo. ¿Alguien más? Sí, yo quería, como las preguntas eran para los sindicatos, pues quería comentar dos cosas, ¿no? Una, el tema fiscal que se ha comentado antes, que es un asunto en el que tenemos que tener especial precaución, ¿no? Nosotros, desde luego, hemos comentado sistemáticamente en el círculo, no nos parece una buena idea
subir los impuestos y nos parece una pésima idea subir el IVA a partir del 1 de julio. O sea, es que va en contra del raciocinio. Si el consumo baja, pues desde luego no se va a incrementar a base de un mayor IVA lo que recaude el Estado, sino que lo que vamos a tener es más economía sumergida, desgraciadamente, de la que ya tenemos. Eso es un tema. Y lo segundo, que es un comentario quizá genérico, que no hemos comentado aquí, pero para deslocalizar o no deslocalizar, instalarse, invertir, etcétera, hay un factor que es fundamental, que es la confianza. La confianza. Confianza en un sistema jurídico que funcione, se ha dicho antes, en unas instituciones que de verdad tomen decisiones y que se sepa a priori cuáles son las decisiones por el asunto que se trate, no por el color político de los que se sientan alrededor de la mesa. Y eso está sucediendo en nuestro país. Un sistema en el cual las comunidades autónomas no pongan palos en la rueda sistemáticamente a lo que es la unidad de mercado. Se tomen decisiones a nivel de gobierno y la oposición también tiene mucha responsabilidad, pero hay unos que gobiernan y otros que están en la oposición. Y es distinta la responsabilidad de unos y otros, al hilo del pacto que estábamos comentando antes, ¿no? Los dos la tienen, pero es distinta. Yo creo que es importante que se establezca una mayor confianza a base de una mayor coherencia, a base de una mayor austeridad de las administraciones, que hace mucho tiempo que venimos reclamando muchas instituciones, y que antes de pedir a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, sería bueno que las administraciones se aprieten ellas el cinturón. Con mensajes de ese tipo es como se consigue que la gente se tome en serio invertir en un país, desarrollar puestos de trabajo y hacer crecer las empresas. Y eso me temo que ahora no lo estamos consiguiendo. Vale, queda una última pregunta. O sea que esto todo llega. En las empresas multinacionales se tiene la idea de que España es un país caro, muy rígido en normas laborales y con pocos incentivos para la inversión en comparación, por ejemplo, con Polonia. Aparte de lo que pueda haber de cierto, creo que hay un problema de percepción. ¿Hay algún plan de comunicación para cambiar o atenuar esta percepción? Bueno, yo me pierdo ya un poco porque, y perdonadme porque a veces, claro, estamos hablando de una cosa y acabamos con lo que hace el gobierno ayer, ¿no? Y yo eso que son cosas distintas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Claudio de la confianza, pero claro, la confianza no es solamente un problema del gobierno, es un problema de todos, ¿no? O sea, ayer pasó por aquí una mayor tormenta esta perfecta, ¿no? Que en Francia ha tenido 50 muertos, aquí hubo 3, en fin, una tormenta en condiciones, ¿no? Y yo escuché a un líder de la oposición diciendo que el problema era la inundación, es la falta de previsión de infraestructuras, ¿no? Claro, eso es generar confianza, ¿no? Cualquier país, por grande que sea, lo sufre, Estados Unidos también lo sufre, España en mayor medida, y nosotros hemos asistido últimamente a ataques profundos a la economía europea y dentro de la economía europea a determinados países como Grecia y también de rebote a España, aunque más mediático que otra cosa, ¿no? Las mismas agencias que decían una cosa al día siguiente han dicho otra, Por lo tanto, es normal que un gobierno tenga que hacer frente a ese tipo de cosas porque son prioritarias, ¿no? Y eso seguramente se incurre en algunas contradicciones porque las dos cosas no valen, Entonces hay que hacer algo que es lo más importante. O sea, lo más importante en un momento determinado tener que ir a explicar algo que sería obvio y no tendrías que explicarlo. Pero claro, ese esfuerzo está motivado porque todos los que recogen opinión y elaboran esos informes de esas agencias, pues todo eso tiene que ver con lo que pasa en el país. Entonces, si analizamos lo que pasa en Europa, no hay ninguna oposición en Europa que está haciendo lo que está. Y son conservadores también, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en Alemania, no tiene nada que ver. La oposición socialista estaba hace poco en un gobierno y ahora mismo no está en el gobierno, pero da igual. No dice que Alemania, y Alemania tiene muchos problemas también, y el Reino Unido también. Por lo tanto, yo creo que estas cosas las tenemos que tomar en serio como país, porque si no, nos hundimos todos y es una pena. Es una pena porque seguramente haremos cosas mal, nosotros también, cualquiera que gobierne hace cosas mal. Y hay que criticarlo. Pero lo que no podemos es criticarnos de tal forma que nos flagelemos nosotros mismos, porque entonces no saldremos nunca y no estamos en ningún agujero. Estamos en una situación difícil, como está todo el mundo, que seguramente si resolvemos los grandes problemas, saldremos todos y mejor. Y me consta que porque tenemos muchísimo contacto con empresarios, las empresas españolas, hoy, con ayuda de los sindicatos, están apostando y se están preparando fuertemente para lo que sea la salida de esta crisis, Y seguramente no hemos perdido mercado, no hemos perdido competitividad, sin embargo tenemos que seguir haciendo esfuerzos en mejorar la competitividad global del país, como yo decía antes, y también alguna estructura
pues que están un poco obsoletas. Y perdonadme por esto, pero yo aquí soy, además de presidente de la comisión, soy un diputado que apoya al gobierno. Y entonces determinadas cosas, aunque se le pregunten a otros, pues alguien las tiene que responder porque aquí no está el gobierno. Muchas gracias.